Hola, bienvenidos al canal, Tu Vuelta de Tuerca. Hoy seguimos aquí con la reforma y lo que vamos a ver va a ser cómo pintar estucado. En este caso, como ya hemos visto en capítulos anteriores, hicimos estucado, hicimos reparaciones, rodapié, etcétera, instalación eléctrica y una vez ya con todo terminado, lo último que nos queda para la pared, en este caso, es la pintura. Vamos a ver qué pasos seguimos para pintar, qué cuidados debemos de tener y qué debemos de tener en cuenta para paredes rugosas. Así que sin más dilación, vamos allá. Lo primero que vamos a ver va a ser un poco los materiales que vamos a usar y dentro de los materiales que debemos de usar para cada tipo de pared. Lo primero que vamos a ver es la protección. Cuando nosotros vamos a pintar, vamos a tener que tener en cuenta que vamos a manchar, por lo tanto vamos a proteger tanto los rodapiés como el suelo para evitar que se nos ensucien y que después tengamos que rascar el suelo o limpiar el suelo para dejarlo otra vez bien. Aquí tenemos un rollo de papel que nos viene con una pequeña cinta adhesiva para la parte del suelo, que es bastante amplio y así nos protegerá la parte que está junto a la pared. También vamos a usar cinta de carrocero para sujetar la parte del papel que se nos queda fuera y también para marcos o zonas más estrechas, y otro rollo de papel, en este caso más pequeñito, que solo será para el rodapié. Vamos a usar este papel para proteger el rodapié y que no se nos manchen con la pintura. También para zonas de puertas o zonas más grandes tenemos esta opción que es plástica, es un plástico protector que también lleva una cinta adhesiva, en este caso de cinta de carrocero, para que no se pueda estropear la parte donde la pegamos, sobre todo para zonas grandes como pueden ser puertas o ventanas. Nos va a ir muy bien este tipo de plástico protector. Tenemos también el tamaño grande y también tenemos el tamaño pequeño. Es desplegable y nos cubre bastante la zona. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la protección de invertir un poco de tiempo en proteger la zona donde vamos a pintar para que después no perdamos el tiempo limpiando, que siempre es bastante tedioso. Dentro de los rodillos que podemos encontrar más comunes, hay muchos tipos de rodillos, pero los más comunes para paredes rugosas, que es lo que vamos a ver hoy en el vídeo, tenemos los típicos de lana, que en este caso son los de toda la vida, pero tenemos el inconveniente que los rodillos de lana cubren muy bien porque tienen mucho espesor y cargan mucha pintura. Nos van a cubrir muy bien en zonas que son rugosas, como el estucado o zonas exteriores, hormigón, etcétera, pero salpican mucho. Son bastante sucios a la hora de trabajar con ellos, ya que cargan bastante pintura y tienen el pelo bastante largo, nos van a salpicar bastante. Tenemos otra opción mejor que la del rodillo de lana, que como ya hemos dicho es mejor para zonas exteriores, o hormigón, que chupa bastante pintura. Tenemos esta opción de aquí, que es un rodillo de microfibras. Es un rodillo de microfibras de pelo medio. Tenemos tres tipos. Este sería el medio y aquí tenemos uno más finito. En este caso vamos a usar el medio para el gotelé, pero tenemos otra medida más grande. Recordar, rodillos de microfibra para paredes rugosas, de pelo medio o pelo largo. También tenemos en tamaños más pequeños para poder hacer recortes, y si nosotros tenemos paredes lisas vamos a optar o por rodillos de espuma como este que vemos aquí, o este pequeñito, o rodillos de microfibra de pelo corto. En este caso es muy cortito el pelo, ya vemos que tiene bastante diferencia con el grado medio, y también lo podemos usar para paredes lisas. Vamos a tener inconveniente en este y el rodillo de espuma. ¿Por qué? Porque el rodillo de microfibras, aunque tiene el pelo muy cortito en este caso, al ser el más bajo,
nos va a hacer ese efecto de piel de naranja cuando pintemos, y el rodillo de espuma nos lo va a dejar totalmente liso. Era un poco por ver un poco las opciones que tenemos, y nosotros en nuestro caso vamos a optar por un rodillo de microfibras que, además de que se limpia muy bien y aguanta bastantes usos, al ser de una largura de pelo media, nos va a ir perfecto para el estucado, y además no salpicará tanto como el caso del rodillo de lana, y nos va a facilitar un mayor rendimiento de la pintura y una mayor cubrición por el pelo largo que tiene. Dentro de las brochas o paletinas, en este caso aquí tenemos paletinas de diferentes tamaños y tenemos una brocha bastante grande. Importante elegir una brocha de pelo para hacer los recortes. Vamos a usar este tipo de brochas para hacer los recortes de la pared, tanto de la zona del rodapié como zonas altas o esquinas. Con la brocha grande vamos a conseguir un mayor rendimiento porque va a cargar muchísima más pintura al ser más ancha, y con las paletinas vamos a cargar menos pintura y nos hará un acabado muchísimo más fino. Estas son las opciones que podemos tener en este caso para hacer los recortes de pintura y posteriormente pintar con el rodillo. Para la pintura, nosotros lo que vamos a hacer va a ser dar una capa de blanco primero. Un blanco mate para blanquear un poco la pared antes de dar el color. El color que hemos elegido para esta habitación es un color entre grisáceo y azul claro. Por lo tanto, como tenemos la pared pintada de beige, vamos a usar un blanco cualquiera, para blanquear un poco la pared y que luego nos cueste menos pintar con el color y que se nos vea mejor, que tengamos que dar menos capas. Vamos a hacer la mezcla y no vamos a usar la pintura tal y como la tenemos. En este caso vamos a removerla para que se mezclen bien todos sus componentes. Puede ser que al estar tiempo en reposo, resinas y demás componentes que lleve, puede ser que se hayan venido a la parte de arriba. Por lo tanto, vamos a removerla bien antes de empezar a hacer la mezcla con el agua. Una vez con la pintura batida, vamos a ver qué cantidad de pintura vamos a usar. Para empezar, vamos a usar 1 litro, litro y medio de pintura aproximadamente, y con esa cantidad de pintura vamos a hacer el porcentaje de agua que le debemos de echar. Aproximadamente del total que vayamos a usar nosotros, vamos a usar un 10% de agua para rebajar la pintura. En este caso, como veis aquí, es una pintura bastante espesa, por lo tanto vamos a tener que rebajarla, y eso hará también que tengamos un mayor rendimiento de la pintura. Va a depender mucho de la calidad de la pintura, de la marca que usemos, el que le tengamos que echar más o menos agua, pero normalmente se echa un 10% de agua de la cantidad total que vayamos a usar. Otro consejo: a la hora de mezclar las pinturas, no lo mezcléis directamente en el bote. En este caso, si nosotros hacemos la mezcla del agua directamente en el bote y no gastamos toda la pintura y dejamos el bote cerrado y está un tiempo, las bacterias que hay en el agua que hemos usado para rebajar la pintura se van a ir cargando la pintura, y puede ser pues que con el tiempo se vaya estropeando la pintura o adquiera un olor bastante desagradable por las bacterias del agua que se han ido descomponiendo con el tiempo en la pintura y la han echado a perder. Por lo tanto, si no vamos a usar todo el bote, lo separamos, lo ponemos en otro recipiente y ahí haremos la mezcla o el rebaje con el agua. Una vez con la pintura en el cubo, vamos a usar el 10%. En este caso, como eran 2 litros, vamos a usar 200 mililitros de agua para hacer el rebaje. En este caso, como ya hemos comentado, el 10%. Lo añadimos a la pintura y removemos.
Si vemos que nos queda muy espesa, podemos aportar algo más de agua, pero normalmente se aplica un 10% del total de la pintura. O si vemos que nos queda muy líquida, porque va a depender mucho de la calidad de la pintura, podemos ir aplicando algo de pintura. En este caso, como es para blanquear, aunque nos quede muy líquida, no nos va a afectar, pero sí para la pintura final, digamos el color que vamos a usar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cubrir todo el suelo, porque el rodapié, como observáis, ya lleva papel. Ayer tuve que echar el estucado en esta parte baja porque hubo que reparar el rodapié. Os dejaré el vídeo por aquí por la esquina por si lo queréis, le queréis echar un vistazo. Y ya lo tenemos cubierto, por lo tanto vamos a echarlo en la parte de abajo, vamos a poner todo el papel y que nos llegue por lo menos a medio metro de la zona del rodapié para evitar todas esas salpicaduras que podamos hacer al pintar. Ahí lo tenemos todo ya cubierto, toda la zona del rodapié y suelo. Y también hemos cubierto la zona de la puerta. Podemos cubrirla entera con el plástico que hemos visto al principio del vídeo y así nos aseguramos que no se nos manche nada de salpicaduras, etc. Luego en la parte de arriba, yo como tengo la moldura, en este caso no voy a recortar, porque como veis ahí podemos ir por detrás y no voy a poner nada de protección. En este caso simplemente recortaremos ahora, que lo veremos, para luego pintar el resto de la pared con rodillo. Vamos a recortar lo primero de todo y luego vemos cómo pintar con el rodillo para blanquear esta pared. Una vez con todo recortado, vamos a empezar a pintar con el rodillo. Tenemos dos opciones: o usamos el rodillo grande, normalmente de 22 centímetros, que es el más común, o usamos el rodillo pequeño, que normalmente son de unos 11 centímetros. ¿Qué ventajas vamos a tener con cada uno de ellos? Por supuesto que con el grande nos cundirá mucho más la zona de pintado, pero también vamos a salpicar más a la hora de pasar el rodillo. Con el pequeño vamos a salpicar prácticamente nada, vamos a salpicar muy poco, pero vamos a hacerlo mucho más despacio. Tenemos las dos opciones, va a depender mucho si hay alguien en la habitación, si están trabajando, por ejemplo, o si tenemos muchos muebles que no hemos podido sacar o no hemos podido cubrir. En este caso vamos a usar el grande y nos iremos ayudando del pequeño para zonas más complicadas. Importante a la hora de usar el rodillo, coger un buen cubo con rejilla. La rejilla nos va a ayudar que a la hora de mojar el rodillo vayamos extendiendo la pintura.
y así podamos elegir en qué zona del rodillo vamos cargando. Vemos que tenemos una zona limpia y la otra zona con carga de pintura. Eso nos va a ayudar a repartirlo y podemos elegir la zona que vamos a sumergir en la pintura. De esta manera lo podemos ir graduando y posteriormente la rejilla nos va a hacer que sea mucho más uniforme. Ahora, una vez con el rodillo cargado, sobre todo apoyaros bien en la rejilla, como hemos dicho, para no llevar exceso de pintura en el rodillo. Y ahora vamos de arriba a abajo, transmitiendo la pintura a la pared. También nos podemos ayudar de un palo extensible de pintor, un palo telescópico, para llegar a todas las zonas, sobre todo a las partes altas, sin necesidad de subirnos a una escalera. También va a ser una ventaja de no estar tan cerca del rodillo, porque puede ser que al pintar nos salpique a nosotros mismos. Por lo tanto, si tenemos un palo telescópico o extensible, va a ser una herramienta bastante buena para hacer la pintura con rodillo y que sea mucho más cómodo para nosotros. Para la zona de la esquina, ya que hemos blanqueado toda la parte grande con el rodillo grande, vamos a usar el rodillo de 11 centímetros. Y así blanqueamos esta esquina que tenemos aquí al lado de la pared y nos quedará mucho mejor que si lo hacemos con la brocha directamente. Ya vemos que hemos recortado bastante, pero la zona final y de la esquina exterior la vamos a hacer con el rodillo pequeño. Ahora vamos a recortar ya con el color con la misma mezcla de agua, en este caso un 10%. Como era bastante espesa la pintura de color, vamos a usar el mismo porcentaje, un 10% para ya dar el color sobre el blanco. Y ya veréis que al dar la capa blanca ya cubre mucho mejor el color. Puede ser que en una capa ya consigamos dejarlo con el color natural. Vamos a ello, vamos a recortar todo, igual que hemos hecho con la capa blanca, y vemos el resultado final. Una vez recortado todo, ya hemos visto que arriba hemos dejado un recorte mucho más ancho y hemos intentado dejarlo para ya no tocarlo, o sea que quede en una capa. Eso lo hemos hecho para con el rodillo no apurar cerca de la moldura, porque si no es fácil mancharla y así nos evitamos el tener que taparla, etc.
Ya le hemos dado todo el recorte a todas las esquinas y ahora con el rodillo, siempre de arriba hacia abajo, vamos a darle todo el relleno y veremos el resultado final. Queda de decir, que no os lo he comentado antes, que para la pintura blanca hemos dejado 2 horas de secado para que esté seco al tacto. No es una pintura que esté seca ya con 2 horas, pero ya está seca al tacto para dar una segunda capa, en este caso la capa de color. Vamos a ello. Importante para el gotelé, cuando vamos a pintar, primero hacemos una tirada larga y luego incidimos en una zona corta. ¿Eso por qué es? Porque si no nos quedarán huecos como este. Vemos aquí que solo ha cubierto por encima del gotelé, las zonas que están más bajas no las ha cubierto. Por lo tanto, tirada larga y luego vamos incidiendo en una zona pequeña. De esa manera, si hemos blanqueado la pared, ya nos quedará en monocapa. O sea, solo tendremos que dar esa única capa para dejarlo finalizado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto paso a paso cómo pintar una pared rugosa, qué rodillos debemos de usar o cuáles son los más convenientes, el porcentaje de rebaje del agua, algo muy importante para que la pintura siempre nos quede con la misma tonalidad, ya que estaremos siempre haciendo el mismo rebaje. Ya hemos visto que en este caso le hemos dado una capa de blanco para que ya con una capa nos quede este resultado, que ya nos quede totalmente cubierto. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. Nos vemos.